guía Él con cuanto amor me guía siempre. Muy bien, hermano. Gracias, hermanos, por una vez más permitir que yo esté aquí con ustedes y comparte estos pensamientos que he estudiado y preparado. Y Dios nos ha dado de sus tesoros, nos ha dado un mensaje por medio de su Hijo. Y lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es obviamente Jesús comenzó con mucho poder y muchas señales y muchas enseñanzas para corregir los pecados del pueblo de Dios, los judíos. Además, para enseñarles cómo tener esta vida eterna que Dios en el cielo les quería compartir. En nuestro estudio de Juan, hemos llegado al capítulo 11. Y este capítulo 11 comienza la última parte del Evangelio, tocando el tema de la resurrección de Jesucristo. Pero en este capítulo tenemos la muerte y la resurrección de Lázaro, un amigo íntimo de Jesús, hermano en la carne de Marta y María. Y en este capítulo vemos que el drama está creciendo, el drama de esta historia, el drama de la enseñanza. Acuérdense que uno de los propósitos mayores de este evangelio es de contestar las dudas que los incrédulos de los judíos tenían. La gran mayoría no obedeció el evangelio, aunque muchos miles sí obedecieron, pero la gran mayoría no. Entonces la fama salió en todo el mundo judío, la fama de Jesús. Pero como en el caso de la epístola a los romanos, Pablo escribió a los romanos para explicar por qué los judíos en Jerusalén rechazaron a Jesús. Si Él es el Hijo de Dios, si Él es Mesías, ¿por qué lo rechazaron? En Hebreos tenemos un tema parecido, también hemos mencionado que muchos cristianos judíos enfrentaban mucha persecución y estaban tentados de volver al judaísmo. Ahora, Juan también fue escrito aparentemente muy tarde y vemos el argumento de que Jesús trajo algo muy especial del cielo. Y tenemos las razones en la historia por qué los líderes lo rechazaron. Y esta historia sigue aquí en este capítulo. Termina capítulo 11 con los sacerdotes y su debate entre sí mismos. ¿Qué iban a hacer con este hombre que hacía grandes señales? Entonces decidieron ellos que conviene matar a Jesús para que la nación no muera o que ellos no perdieran su lugar de poder. Lo que yo encuentro en el Evangelio de Juan es el uso Jesús hizo de metáforas, de figuras. No en el sentido de parábolas, pero de palabras especiales que reflejaban el valor de sus enseñanzas. Es importante
entender este punto porque el Evangelio de Juan se usa mal por nuestros amigos en las denominaciones que enseñan que la salvación es por la fe sola. Y también de Juan enseñan la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y lo usan por mal interpretar estas figuras. Por ejemplo, la palabra creer le mal usan. No usan de manera que Jesús usa la palabra. Pero también la palabra vida, la frase vida eterna es otra palabra que Jesús usaba, pero en su contexto hay definición. Si uno lee todo el Evangelio, se da cuenta que no está hablando solamente de la salvación de los pecados pasados, está hablando de la vida que Jesús trajo del cielo, y esta vida es el Evangelio. Esta vida es una manera de vivir. La enseñanza de Juan y de Jesús era arrepentirse, porque el reino de Dios se acerca, se ha acercado, dice. Entonces, el concepto de arrepentirse y comenzar una nueva vida. Juan bautizaba, Jesús bautizaba. Entonces ya hemos visto cómo este tema entra en la enseñanza de Juan 3. Es precisamente Juan 3:16, que es el texto favorito de muchos para enseñar que la salvación es por la fe sola. Ahora, volviendo a Juan 11, seguimos con este tema de examinar el uso de la palabra creer, la palabra vida y la palabra muerte y la palabra resurrección, porque Jesús usa estas palabras en la resurrección y también vida en dos sentidos. Y aquí vemos un ejemplo cuando Jesús usaba una figura, eufemismo se puede decir, y los discípulos no entendían y él tuvo que decir claramente, dice lo que quería decir. Vamos a leer ahora en la primera parte de Juan 11, comenzando en versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro,
Y ellos pensaron que hablaba del reposar, de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Hermanos, lo que vemos aquí, que Jesús habla con paciencia y muy suavemente con los discípulos, usando estas palabras que parecen un poco indirectas y exige que ellos piensen con él lo que está diciendo. Nosotros también debemos de respetar el uso especial que Jesús hace de estas palabras. Cuando habla, por ejemplo, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, ¿ok? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sabía Jesús que iba a morir Lázaro, pero dijo, no es para muerte. Ahora, dice, es para la gloria de Dios. La gloria de Dios implica algo, hermanos. Y es importante que pensemos en todo lo que se implica con el concepto de la gloria de Dios. Obviamente, una parte de eso es de la gloria del poder de Dios, la gloria de la señal. Pero además de esto, la gloria del poder que tenía sobre la muerte, que también iba a usar cuando levantaría a Jesús de la muerte. Lo que vemos, hermanos, es que Jesús habla varias veces de la gloria de Dios y de cómo Dios le iba a dar, que dice que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice en este versículo. Porque Jesús también iba a morir y sería un evento de mucha vergüenza. Pero el tercer día, cuando Jesús le levantó, entonces vemos que vemos la gloria de Dios. Hermanos, alguien me estaba llamando y tuve que reusarlo. Déjeme hablar por un momento más de esta primera parte. Cuando Jesús entonces iba a ir, quedó 2 días y los discípulos iban a pensar, ¿qué es esto? Si Lázaro estaba enfermo y Jesús no iba a sanarlo, ¿no ama Jesús a Lázaro? Claro que sí. Pero Jesús tenía las órdenes del cielo. El Padre en el cielo mandó que él se quedara 2 días. Vemos esto en lo que Jesús dice después. Cuando los discípulos se quejaban, no es bueno volver a Jerusalén. Lázaro vivía en Betania al lado de Jerusalén, a través del Valle Cedrón. Entonces, no quería Jesús fuera por allá porque lo querían matar. Entonces Jesús dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Otra vez Jesús está hablando de qué. Andar de día, andar de noche, andar por luz.
¿Cuál luz? ¿Qué día? ¿Qué noche? ¿De qué habla Jesús? Pues, obviamente, un tema principal es que Jesús es la luz del mundo. Esto se refiere a las enseñanzas de Jesús, la verdad que Jesús enseñaba. El mensaje de Cristo y el propósito del Padre, que fue para salvar al mundo del pecado. El propósito de que Jesús muera en la cruz. Esto fue la luz del mundo. Jesús dice, el que anda de día no tropieza. Sería para Jesús tropezar, no hacer la voluntad del Padre. Dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Se acuerda? Capítulo 1. En el Padre y en el Hijo, capítulo 1 dice, estaba la luz. Y la luz era la vida. La vida era la luz. En él estaba la vida era la luz del mundo. ¿Okay? Dos conceptos, luz y vida. En Dios, Dios envió la luz y la vida cuando envió a Jesús con un mensaje, el mensaje que fue la luz del mundo. Uno que obedece este mensaje, oye el mensaje y obedece, anda en luz. Así hablaba Jesús. Como dice también 1 de Juan, capítulo 1, ¿se acuerda? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice Juan en su epístola, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, hoy día, como hemos dicho al principio, vivimos en tiempos de mucho libertinaje. Aún entre algunas iglesias, algunos hermanos en Cristo ya son afectados por este ambiente de licencia, de hablar y pensar de la gracia de Dios es permisiva, de que Dios por ser tan bondadoso, el hombre por ser tan pecaminoso, Dios no exige que el hombre corrija todo pecado. Sí, los peores tal vez. Dicen que tenemos que corregir el pecado en general, pero no específicamente. Dios nos dice, somos salvos por la gracia de Dios y debemos de arrepentirnos en un sentido general, pero no en el sentido específico. Hermanos, Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús enseñaba doctrinas específicas. Hay, como hemos dicho, al menos 22 mandamientos de Jesús. No, los hermanos dicen que no vivimos bajo ley, vivimos bajo gracia. No somos salvos por leyes, somos salvos por la gracia. Esta forma de hablar anula las enseñanzas de Jesús, porque Jesús quería darnos vida y esta vida no es posible si no obedecemos toda la enseñanza de Jesús. No podemos minimizar ni una palabra de Jesús. Esto es de andar en luz. Ahora, Jesús expresa la decisión que él mismo debe hacer para volver a Jerusalén.
no podía negar este momento de dar gloria a Dios por levantar a Lázaro, porque Dios quería que él fuera. Y andar en la luz significa andar conforme a lo que Dios anda. Entonces, vemos, dice, cuando él declara en versículo 13, en 14, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Piense un momento, para que creáis, dijo Jesús. Ya creían que Jesús fue el Mesías. En la confesión de Pedro en Mateo 16, 18. Y todos los discípulos, ellos creían, ellos confesaban que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Qué más quería que Jesús, que ellos creyeran? ¿Qué más? ¿Qué significa creer, hermanos? En Juan, creer abarca bastante más que confiar que Cristo es el Hijo de Dios. Es de obedecer las órdenes del capitán, del rey, en su reino. Ahora, los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, estaban encargados y todavía no sabían, pero Jesús les escogió para llevar a cabo una obra muy difícil y muy exigente. Tendrían que dar sus vidas, tendrían que enfrentar el peligro de la muerte todo el tiempo y seguir fieles a Cristo y al Padre, predicando este mensaje. Esto es lo que Jesús quería dar más fuerza, más fundamento para que creáis, dijo Jesús. Esto es para que fueran firmes en su fidelidad, firmes en su servicio a Cristo y al Padre. Entonces, leyendo un poco más, dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cree o no cree? ¿Qué dijo? Pues confesó la fe que tenía y el entendimiento que tenía. ¿Qué quería Jesús decir? ¿Estaba hablando de eso en el día postrero o estaba hablando de ahora mismo o qué? Marta deja la puerta abierta
dice, yo sé, dice, que en el versículo 22, dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué implica eso? ¿Cree Marta que tal vez Jesús, si quería hacerlo, si quisiera hacerlo, pudiera levantar de la muerte porque pudiera pedir lo que quiera, ¿verdad? Tal vez, quién sabe. Pero dijo Jesús, tu hermano resucitará. ¿Cuándo? Ahora o no dice. Jesús así hablaba indirectamente en todo este contexto. Juan nos presenta este lado de Jesús. Es un lado suave, es un lado de amor, de ternura, de paciencia. Jesús fue muy paciente con ella y con todos los discípulos. El resto de Juan, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, estos capítulos son capítulos tiernos de este momento precioso con Jesús y sus discípulos. Aun cuando todo el mundo estaba listo para matarlo, cuando estaba con sus discípulos, hablaba suavemente con ellos. Y ahora así habla con Marta. Juan nos pinta el cuadro con colores muy brillantes, muy... podemos imaginarnos, dice, Betania está cerca de Jerusalén. Uno que ha visto las fotos de Jerusalén con la vista hacia al oriente, la dirección que se levanta el sol. Entonces, por la mañana, saliendo de Jerusalén, tendría que enfrentar el sol, pero tenía que descender el valle Cedrón profundamente y subir al otro lado. El monte de Olivos está en el otro lado y sube hasta 100 pies más alto que el superficie de Sion, de donde estaba el templo. Uno podía, allá de la cumbre del monte, pudiera mirar para abajo para ver la ciudad de Jerusalén. Ahora, Betania está un poco más allá, al otro lado de este monte. Y en este monte estaban también los sepulcros, al otro lado de la loma. Estaban no muy lejos de Betania. Allí estaba la tumba de Lázaro. Entonces Jesús se acerca a esta ciudad y Marta sale para recibirlo. Y podemos imaginar llorando por haber perdido a su hermano, pero sabiendo cuánto Jesús le amaba. Pero Jesús vuelve a usar este lenguaje de Juan 5. ¿Se acuerda? En Juan 5, Jesús dijo en este debate con los judíos, de cierto te digo, en el versículo 24, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Este mensaje fue el mensaje más importante. El mensaje de la vida eterna. El mensaje no de la resurrección física, pero de la salvación del pecado, porque en el pecado el hombre está muerto. Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice que hay que creer que yo soy el Hijo de Dios, yo soy Mesías, no. Dice, el que oye mi palabra y cree lo que Dios le envió para decir, es decir, entonces que oír mi palabra y creer la palabra y ponerla en práctica, este hombre tendrá que vida eterna.
Y dice, y no vendrá a condenación, porque anda en justicia, no será condenado. Dice, más ha pasado de muerte, la vida de pecado, a vida, la vida de justicia, la vida eterna se llama. Y vamos a volver otra vez a esta misma terminología. Dice, viene la hora, ahora. Jesús estaba ya hablando a todos y los que oyeran, entonces, dice, vivirán. Y el versículo 28, entonces, comienza a hablar de la vida física. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que Jesús hace aquí es como hace también en la cuestión del perdón del pecado. Jesús tenía el derecho y la autoridad para perdonar pecados en esta tierra cuando él andaba aquí. Pero para confirmarlo, entonces hizo milagro, sanó al paralítico para que ellos supieran que él tenía poder para perdonar el pecado, porque él que tiene poder de Dios para sanar, tenía el poder de Dios para perdonar. Lo mismo aquí. En este caso, la cuestión es la vida. ¿Puede Cristo dar vida? Esta nueva vida de Juan 3, versículos 3 y 5, que tenemos cuando uno nace de nuevo y comienza la nueva vida. ¿Puede Jesús dar la nueva vida? ¿Puede Jesús dar la vida eterna? La confirmación de este poder está en el hecho que también tenía poder para levantar a los muertos físicamente. Ahora llegamos, dice en el 39 a 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Ahora, el capítulo 11, tenemos a Jesús hablando con Marta de que dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué habla Jesús? Pues en este contexto dice, el que cree en mí, ¿ok? Entonces no está hablando del día postrero, porque en aquel día todos los que están en los sepulcros van a salir. Será para algunos condenación, para otros será vida. Pero aquí dice, esta vida es para el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Ok. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Por qué? Lo que vamos a ver, la confirmación de la última parte de levantar a Lázaro de la muerte sería confirmación de su poder para dar la nueva vida en esta vida. Y últimamente su propia muerte y resurrección en capítulo 20. Ahora, 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Jesús está esperándola fuera de la ciudad. No quiere entrar donde estaba todo el desorden y la confusión. Entonces quería tener esta plática privadamente con María. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces iban a acompañarla a llorar. Todos están llorando. Es la costumbre, la costumbre antigua. Y hasta hoy en muchos lugares sigue así. Siempre es necesario llorar, pero fuertemente para que el mundo vea que tanto que amo a esta persona que se murió. Entonces, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que hizo y dijo Marta. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermanos, Jesús siempre tuvo un corazón muy tierno. Y Juan presenta a Jesús así. Esto no fue un ejercicio, frío, no fue una acción de sangre fría que con sangre permitió morir a Lázaro sabiendo que estaba muriendo y llegando con el propósito de levantarle de la muerte y demostrar la gloria de Dios. Hermanos, Jesús sufrió al ver las lágrimas de María. Entonces dice, se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahora, lo que esto refleja, hermanos, es que aún después del paseo de tiempo, de los meses pasados, cuando Jesús estaba anteriormente en Jerusalén y sanó al ciego, que nació ciego, capítulo 9. Este fue el tema de capítulo 10. Ahora sigue en la mente, en la memoria de estos de Jerusalén. Vinieron, cruzaron el Valle Cedrón, entraron aquí en Betania, conocían a Lázaro y María y a Marta, conocían a ellos, eran amigos. Estos eran gente muy justa, gente muy fiel, piadosos, judíos piadosos. Acompañaban a Marta y a María, se acordaban de lo que Jesús en Jerusalén. Entonces, Jesús profundamente conmovió otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, hermanos? La muerte es fea. Es un gran insulto al hombre, al ser humano, la muerte. Hay error. Y es como también el pecado. El pecado vuelve a la vida del hombre muy feo. Y lo que encontramos aquí es la evidencia que
la muerte deja al cuerpo en un sin vida, y sin vida comienza a descomponer, corromper. Hay peste, hay mal olor. Pero dice Jesús, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. En este caso, otra vez, la gloria de Dios, sabemos, está hablando del poder de Dios para resucitar a Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Repito, hermanos, como Juan, como Jesús, repite, para que crean que tú, el Padre, me has enviado. Tantas veces repite Jesús. ¿Por qué tan importante? Porque este trabajo, esta obra, cada señal, cada enseñanza tenía propósito de cambiar la vida del hombre. No solamente de perdonar el pecado, pero para darle una vida nueva, la cual se llama vida eterna. Dice, yo sabía que siempre me oyes. Ya da gracias, Jesús, está ya hecho. Así habla Jesús como un profeta, ya sabe. Entonces, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Es la voz de Jesús que manda a los muertos. Ya hemos leído en Juan 5:28. La voz de Jesús llamará otra vez en los últimos días, cuando termina todo el tiempo de la estancia de la tierra y de los cielos. Cuando Jesús viene, va a levantar de la muerte todos los muertos con la voz de mando de Jesús. Mandó a Lázaro, ven fuera. Alguien le dijo, Jesús tuvo que llamarle por nombre, si no hubiera dicho Lázaro, todos los muertos hubieran salido. No mandó a todos, mandó a un solo hombre, pero tenía el poder de levantar a todos. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Muy bien. Vemos entre los testigos dos grupos. Tenemos entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Creyeron que el Padre le envió. Creyeron que él trajo un mensaje del cielo. Creyeron en Jesús. Porque vieron la evidencia, vieron el poder de Dios sobre la muerte. Pero dice, versículo 46, algunos de ellos fueron a los fariseos. Pregunto, ¿por qué no creyeron? Vieron a Lázaro vivo. ¿No creyeron que Jesús le levantó de la muerte? Claro que sí. No fue posible negar que Jesús tuvo poder para levantar a los muertos.
Pero su forma de reaccionar a esta señal, a este poder, era de ir a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Nunca fue cuestión del poder de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué no obedecen a Cristo? ¿Por qué el hombre hoy dice que no creo en Dios? Es lo mismo, hermanos. No es una cuestión de filosofía, de no poder creer, porque es muy difícil, porque no hay pruebas y no hay evidencia. No, nunca fue eso. Desde Salmo 14, 2 veces se encuentran en los Salmos. Y de Juan, es muy obvio. No es que no estaban convencidos que Jesús fue el Hijo de Dios. Eso no fue el problema. El problema es que no querían someterse a su autoridad. Dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y eso no se permite. Dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿No creían ellos que Dios podía destruir a los soldados romanos? ¿No creían ellos? Si este Jesús tenía todo el poder de Dios a su disposición, ¿no podía Jesús con sus legiones de ángeles destruir todo el ejército de Roma? Por supuesto que sí. Pero esto fue su forma de hablar. Y destruirán nuestro lugar santo, el templo o el puesto de su autoridad en el templo, tal vez. Dice, y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermanos, vemos el ejemplo otra vez. El Espíritu Santo puede poner palabras en la boca de un hombre profano, como hizo en el caso del rey Saúl, cuando intentaba matar a David. Cuando puso palabras en el asno de Balaam, sí, el Espíritu Santo puede hacer eso. Y puso palabras de profecía en las manos de este hombre perverso, Caifás. Y profetizó que Jesús había de morir por la nación de Israel, pero no solamente, dice Juan, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermanos, estos eran hijos de Dios, pues todavía no, pero serían hijos de Dios. Qué bonito habla el apóstol Juan, como habla Jesús. Cuando habla del efecto de la vida eterna, el efecto del mensaje que Dios envió del cielo a tierra, de reconciliar, como dice Efesios 2, reconciliar judío y gentil en una sola nación, una sola familia. Y un fundamento del mensaje de Jesús es de amar al prójimo, amar
hasta el enemigo, amar el enemigo gentil, a amar y evangelizar a los perdidos. Cada cristiano ofreciendo su propia vida, muriendo con Cristo, aceptando el riesgo de entregar su vida para que otros murieran. Esto es amor, hermanos. Es amor, como Jesús demostró su amor. Es el amor que este maravilloso mensaje del cielo nos da. Por eso es la vida eterna. Porque uno que vive así, uno que así se entrega al Señor, que ama a Dios y ama al prójimo, que ama a los hermanos con amor fraternal, que aprende este afecto que no es común en el mundo. En vez de tener guerra, como la historia del mundo, es pura guerra, hay mucha sangre y miles y miles y miles y matan a otros miles y miles y millones se mueren en el siglo pasado de las guerras aquí terrenales, de toda esta carnalidad. Y en este mundo Dios entrega un mensaje tan poderoso que Jesús murió para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, pero sería necesario enviar a los apóstoles, enviar a los discípulos, evangelizarles, sufrir persecución para que llegaran a ser hijos de Dios. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Se quedó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Hermanos, nos acercamos a la última semana, cuando Jesús murió en la cruz. Juan nos presenta el drama que está creciendo. Es casi en todo tranquilo, todo callado. Nadie está haciendo nada, no hay nada de bulla. No, vemos a los israelitas caminando de sus hogares, acercándose a Jerusalén, caminando tras los valles, las lomas, en los caminos, rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Hombres piadosos, entregados a Jehová. Y Jesús, pues pasa estos últimos días en privado con los discípulos, esperando el momento que se acerca en la Pascua. Ahora llegan a la ciudad y todo el mundo está hablando ¿de quién? De Jesús. 3 años de ser testigos de su poder, de escuchar sus preciosas palabras, de ver las maravillas allá en Jerusalén misma. ¿Ahora qué? Llegamos entonces a esta última parte, cuando Jesús es ungido en Betania por María, y el drama más y más crece para que anticipemos la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos, ya terminó la hora. Gracias por su atención. Tantos de ustedes con tanta fidelidad se conectan con nosotros y apreciamos mucho su amor para con Dios, y espero que podamos seguir animándoles por medio de esta
esta preciosa palabra de Cristo, hermano. Gracias, hermano.